Existe un tipo de silencio que no calma, revela, y es exactamente ese silencio el que comenzó a instalarse en las últimas horas, no afuera, sino dentro de ti. Un silencio extraño, casi denso, como si algo estuviera siendo decidido sin necesidad de palabras, y quizá la parte más incómoda sea esta. Sientes que algo ya cambió, pero no recuerdas exactamente cuándo. Pequeñas cosas empezaron a pesar más de lo que deberían. Respuestas simples requieren un esfuerzo inusual. Decisiones que antes empujabas sin pensar, ahora se quedan atoradas en la garganta, como si cargaran una consecuencia mayor de la que aparentan. Esto no es cansancio común. No es solo una fase, es un ajuste de realidad. La previsión energética del 25 de marzo no actúa como un evento externo que llega y cambia todo de una vez. Funciona como un campo de aceleración, donde aquello que ya estaba en movimiento dentro de ti comienza por fin a producir un efecto visible. Y aquí está el punto que casi nadie percibe a tiempo. Tú no entraste en este ciclo ahora. Ya venías eligiendo, solo que antes había un retraso entre la elección y el resultado. Existía un intervalo cómodo donde podías fingir que aún estabas evaluando, esperando el momento adecuado, organizándolo mejor. Ahora ese intervalo se acortó, y cuando el tiempo entre acción y consecuencia disminuye, la ilusión de control comienza a desmoronarse. Mercurio atraviesa los últimos grados de Aries, activando un punto de definición que no tolera la ambigüedad. Este no es un tránsito suave, presiona la identidad, exige coherencia, obliga a alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando eso no está alineado, lo sientes. Lo sientes como irritación sin una causa clara, como impaciencia con cosas que antes tolerabas, como una incomodidad sutil al darte cuenta de que ciertas situaciones ya no encajan con la versión de ti que está emergiendo, pero al mismo tiempo aún intentas sostener, y ahí es donde la tensión crece, porque el problema no está en lo que estás viviendo, está en lo que ya percibiste, pero aún no has reorganizado. Hay una parte de ti que ya entendió, ya vio, ya reconoció el patrón, la repetición, el desgaste, pero otra parte todavía quiere negociar. Aún quiere mantener las cosas como están, por comodidad, por miedo, por apego a lo que ya fue construido. Y esa división interna comienza a generar un tipo específico de presión, una presión que no explota, aprieta, aprieta en las pequeñas decisiones, aprieta en el silencio después de una conversación, aprieta cuando te descubres repitiendo algo que en el fondo sabes que ya perdió el sentido. Y entonces llega la pregunta, aún sin forma completa. ¿Por qué parece que todo se está volviendo más serio ahora? Porque lo está, pero no de la forma en que imaginas. No es el mundo volviéndose más pesado, eres tú volviéndote más consciente, y con eso menos capaz de engañarte. Y eso lo cambia todo. Porque antes podías ignorar ciertas señales y seguir. Ahora, ignorar tiene un costo interno inmediato, una incomodidad que no desaparece rápido, una sensación de desalineación que insiste, como si algo dentro de ti estuviera diciendo, ya lo sabes, entonces ¿por qué sigues fingiendo que no lo sabes? Y ese es el giro silencioso de este momento. No se trata de descubrir algo nuevo, se trata de dejar de posponer aquello que ya fue visto, porque cada vez que lo pospones, no regresas a un punto neutro. Avanzas en la dirección contraria a lo que reconoces como verdadero, y eso genera efecto en tu estado emocional, efecto en la forma en que te posicionas, efecto en las situaciones que comienzan a formarse a tu alrededor, reflejando exactamente aquello que aún no has tenido el valor de ajustar. Lo que toleras se expande, lo que evitas se fortalece, lo que no eliges conscientemente pasa a ser decidido por las circunstancias, y quizá eso es lo que más pesa ahora. No es lo que está pasando, es darte cuenta de que ya estás participando en ello, incluso en silencio, incluso sin grandes movimientos, porque no elegir también es una elección. Y esta fase ya no está permitiendo neutralidad, o te alineas o sostienes la fricción, o ajustas, o comienzas a lidiar con consecuencias cada vez más evidentes. Y aquí no hay amenaza, hay precisión.
La vida no está reaccionando en tu contra, está respondiendo exactamente al punto al que ya has llegado por dentro, aunque aún no lo hayas asumido por fuera. Y a partir de este punto, seguir fingiendo que aún hay tiempo para ver después comienza a costar más que decidir ahora, porque el efecto ya comenzó. Una elección evitada comienza a transformarse en peso, no porque sea demasiado difícil, sino porque ya superaste el punto de no saber, y eso cambia completamente el juego. Existe un momento silencioso en el que la duda deja de ser legítima y pasa a ser solo una forma de posponer lo inevitable. Aún lo llamas necesito pensarlo mejor, pero en el fondo ya no es pensamiento, es resistencia. ¿Resistencia a qué? No es al mundo, no es a las personas, es a la consecuencia de asumir en quién te estás convirtiendo, porque asumirlo exige corte, exige reposicionamiento, exige abandonar versiones de ti que aún funcionan, pero ya no son verdaderas, y ese es el tipo de pérdida que confunde. No duele como algo malo que se va, duele como algo familiar que deja de servir. En el cielo, ese mismo Mercurio que atraviesa Aries comienza a tensionarse con Plutón en Acuario, formando un campo de presión mental que ya no acepta narrativas frágiles. Plutón no negocia con la superficie, desciende, expone, remueve lo que es teatro y deja solo lo que es estructural, y cuando esta combinación ocurre, dejas de poder sostener ciertas mentiras internas, no porque alguien te haya confrontado, sino porque te escuchas con mayor claridad, y eso es incómodo de una manera muy específica. Empiezas a notar el tono de tus propias justificaciones, empiezas a ver dónde estás forzando algo que ya no encaja, empiezas a reconocer el patrón repitiéndose, no como mala suerte, sino como una elección no asumida, y entonces surge una pregunta que lo cambia todo, incluso si aún evitas enfrentarla por completo. Si ya lo sé, ¿por qué sigo? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata, genera presión, porque a partir del momento en que ves, pierdes el derecho de fingir inocencia. Y eso pesa más que cualquier duda. Te das cuenta de que ya no estás perdido, estás dividido. Una parte de ti ya cruzó, ya entendió lo que necesita hacerse, ya visualizó el ajuste, incluso ya sintió el alivio que vendría después. Pero la otra parte aún intenta negociar permanencia, y es esa negociación la que empieza a generar desgaste, porque no resuelve nada, solo prolonga un estado que ya no se sostiene con ligereza, y mientras más lo prolongas, más responde la vida. Pequeñas señales comienzan a acumularse, situaciones que parecen coincidencia, pero que cargan una repetición clara, conversaciones que tocan exactamente el punto que evitas, sensaciones que regresan con más intensidad, como si algo estuviera insistiendo. Ya pasaste la fase de observar, ahora es fase de decidir. Pero decidir aquí no es hacer algo grandioso, es dejar de sostener lo que ya sabes que no tiene sentido. Y eso asusta, porque te deja sin el apoyo antiguo, sin el personaje, sin la justificación cómoda, y es en ese vacío donde mucha gente retrocede. Vuelve atrás no porque no pueda avanzar, sino porque avanzar exige una versión de sí mismo que aún no está completamente consolidada. Solo que el problema es que regresar tampoco funciona ya, y entonces entras en un territorio raro, donde ninguno de los lados ofrece confort inmediato, ni quedarte, ni irte, y eso es exactamente lo que define este momento. No estás siendo empujado hacia una respuesta rápida, estás siendo impedido de continuar inconsciente, y eso ya es suficiente para cambiarlo todo, porque ahora, cada vez que intentas repetir el patrón, lo sientes más. Cada vez que ignoras, pesa más. Cada vez que pospones, la energía se acumula, hasta que llega un punto en el que no hacer nada comienza a ser más difícil que hacer el ajuste. Y ese punto está más cerca de lo que parece. Lo que está en juego no es solo una decisión externa, es la coherencia entre lo que ya percibiste y lo que sigues sosteniendo. Y cuando esa coherencia se rompe durante demasiado tiempo, la vida se reorganiza por ti, no como castigo, sino como continuidad de lo que tú mismo iniciaste.
Y quizá lo más desconcertante sea esto: nada aquí es sorpresa, todo ya fue señalado, todo ya fue sentido, todo ya fue, en algún nivel, comprendido. La cuestión ahora ya no es qué está pasando, es por cuánto tiempo más piensas sostener algo que, dentro de ti, ya terminó. De pronto, ya no se trata de lo que está pasando, se trata de lo que, dentro de ti, sigue eligiendo el mismo camino incluso cuando ya viste dónde termina. Y eso es lo que más desestabiliza, porque rompe la narrativa cómoda de que todavía estás intentando acertar. No. Ya identificaste el patrón. Lo que está en juego ahora es otra cosa, es el mecanismo. Existe un engranaje silencioso operando detrás de tus decisiones. No aparece como un pensamiento claro, no pide permiso, simplemente repite. Repite la forma en que reaccionas, repite el tipo de situaciones que aceptas, repite el momento exacto en el que retrocedes, incluso sabiendo que deberías avanzar. ¿Y sabes lo más desconcertante? Funciona mejor cuando crees que todavía estás en control, porque mientras lo llamas mi elección, no cuestionas el origen, pero este tránsito actual no permite ese tipo de distracción. Mercurio, presionado por Plutón, ya no está interesado en lo que te dices a ti mismo, está exponiendo lo que haces en automático, y Plutón, en este grado, no suaviza, revela el patrón en bruto, esa repetición que intentas justificar con lógica, pero que en el fondo es solo miedo bien organizado, miedo a perder algo, miedo a cambiar la estructura, miedo a no reconocer quién serás después de la elección. Y ese miedo no grita, se disfraza de prudencia, habla con tu voz usando argumentos coherentes, razonables, incluso inteligentes, pero siempre con el mismo resultado. Te quedas donde ya no hay expansión, te quedas donde ya existe desgaste, te quedas donde ya percibiste que algo necesita ajustarse, pero aún no lo has hecho. Y es aquí donde la mayoría se equivoca, cree que el problema es no saber qué hacer, pero no lo es. El problema es no sostener la incomodidad de hacer, porque hacer rompe expectativas, rompe la imagen, rompe la continuidad, y el mecanismo interno fue construido precisamente para evitar la ruptura. Prefieres repetir lo conocido, aunque duela, antes que atravesar lo desconocido que podría liberarte. Pero este ciclo ahora está siendo comprimido. Empiezas a sentir menos tolerancia hacia lo que antes aceptabas, menos paciencia para repetir ciertos comportamientos, menos capacidad de ignorar lo que es evidente, como si algo dentro de ti estuviera reduciendo el espacio para la repetición. Y eso no es coincidencia, es un ajuste de frecuencia. Cuando Mercurio activa este punto con Plutón, no trae respuestas externas, reduce tu capacidad de engañarte, y eso crea un efecto inevitable. O reconoces el mecanismo, o continúas siendo conducido por él, y seguir siendo conducido ahora comienza a tener un costo mayor, porque lo sientes la desalineación casi de inmediato, sientes el peso después de repetir el patrón, sientes la desconexión después de actuar en contra de lo que ya reconociste como verdad, y este sentir constante va generando una especie de presión acumulada, una presión que no explota de una sola vez, pero tampoco desaparece, crece, hasta que llega un punto en el que seguir en automático exige más energía que interrumpir el ciclo, y ese punto se está acercando, no como una amenaza, sino como una inevitabilidad, porque el mecanismo solo sobrevive mientras es inconsciente. En el momento en que lo ves, comienza a perder fuerza. Pero aquí está la parte más delicada. Ver no es suficiente. Hay personas que ya lo vieron hace mucho tiempo, y aún así siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque ver sin actuar genera un tipo diferente de prisión, una prisión lúcida. Sabes, reconoces, percibes, pero no atraviesas, y eso crea una tensión interna aún mayor, porque ahora ya no existe ignorancia que te proteja, solo existe una elección que sigues posponiendo, y toda elección pospuesta sigue generando realidad. Entonces no, tu desafío aquí no es entender más, es interrumpir el patrón en el momento exacto en el que intenta repetirse, no con fuerza, no con impulsividad, sino con lucidez sostenida, percibiendo el impulso y no obedeciendo automáticamente. Y eso, por más simple que parezca,
rompe ciclos enteros, porque el mecanismo depende de tu reacción automática. Sin reacción, pierde continuidad, y es exactamente en ese punto donde algo comienza a abrirse, no afuera, dentro, una posibilidad real de elección, no basada en el miedo, no basada en el hábito, sino basada en lo que ya reconociste como verdad. Y esa elección, aunque sea pequeña, reorganiza más de lo que imaginas, porque no solo cambia el momento, cambia la dirección, y a partir de ahí, lo que parecía destino comienza a revelar otra naturaleza, no como algo fijo, sino como algo que responde con precisión al nivel de conciencia que sostienes cuando decides. Entre seguir como estás y cambiarlo todo de una vez, existe un espacio que casi nadie considera, y es justamente ahí donde este cruce comienza a volverse posible. No es en el gran gesto, no es en la decisión dramática, es en el punto exacto donde interrumpes el patrón, mientras aún parece pequeño, porque ahora ya puedes verlo, ya puedes anticipar el momento en el que vas a repetir, ya sientes el impulso llegando antes de actuar, y ahí es donde todo se redefine, no cuando siempre aciertas, sino cuando dejas de obedecer automáticamente. La energía del 25 de marzo no está pidiendo perfección, está exigiendo presencia, una presencia que percibe antes, que sostiene la incomodidad por unos segundos más y, en ese intervalo, elige diferente. Parece poco, pero no lo es, porque cada vez que no repites, debilitas el mecanismo. Cada vez que sostienes el silencio en lugar de la reacción, cambias la base de tu respuesta. Cada vez que actúas alineado con lo que ya reconociste, aunque sea de forma mínima, creas una ruptura real en el ciclo, y esa ruptura no necesita ser visible para el mundo, pero es totalmente perceptible para ti. Es ese instante en el que algo dentro se reorganiza, un tipo de firmeza silenciosa, como si, por primera vez en mucho tiempo, no te estuvieras traicionando para mantener una estabilidad artificial, y eso genera un efecto inmediato, menos ruido interno, menos conflicto, más claridad sobre el siguiente paso, aunque todavía no esté completamente definido, porque la claridad no llega antes de la elección, llega después, y quizá esa sea la parte que todavía estabas intentando entender al revés. Querías tener certeza para actuar, pero este ciclo funciona distinto. Actúas con lo que ya sabes, y la certeza se construye en el movimiento. Pero hay un detalle importante aquí. Esta ventana no permanece abierta indefinidamente. Cuando ves y no actúas, la energía comienza a retraerse, no como castigo sino como ajuste. La vida entiende que aún no estás disponible y reorganiza el escenario sin tu participación consciente, y entonces el proceso continúa, solo que sin la misma lucidez. Por eso el timing importa, no como una urgencia desesperada, sino como precisión. No necesitas resolverlo todo hoy, pero necesitas dejar de fingir que aún no sabes por dónde empezar, porque sí sabes. Está en ese punto específico que evitas, en la conversación que pospones, en la decisión que suavizas, en el límite que no sostienes. Es ahí, siempre ha sido ahí, y ahora está demasiado claro como para seguir ignorándolo sin costo. Entonces no se trata de cambiar toda tu vida, se trata de honrar hoy un solo punto de verdad, sin anuncio, sin explicación larga, sin necesidad de validación externa, solo tú y la elección que ya maduró dentro de ti, porque al final no es el tamaño de la decisión lo que define el giro, es el nivel de verdad que sostienes cuando finalmente decides no dar marcha atrás. Si esto te impactó con precisión, ya lo notaste. Esto no empezó hoy, pero puede ser hoy cuando dejas de posponer. Hubo una etapa de mi vida en la que todo parecía normal por fuera. Yo seguía haciendo lo de siempre, hablando con las mismas personas, siguiendo la misma rutina. Pero por dentro, algo ya había cambiado. Y lo más extraño era eso. Nadie lo veía, solo yo lo sentía. Era como cargar una verdad que aún no tenía forma. Sabía que algunas cosas ya habían terminado,
no externamente, sino internamente, y aún así, seguía intentando sostenerlas, como si pudiera ganar un poco más de tiempo. No se podía. Lo que más me marcó no fue el momento de la decisión, fue el momento en el que me di cuenta de que ya había decidido, solo que no había tenido el valor de asumirlo. Y cuando eso quedó claro, todo empezó a reorganizarse, no de forma mágica, no de forma fácil, pero de forma precisa. Si este video te atravesó en algún punto, no fue por casualidad. Hay algo en ti que ya reconoció lo que necesita ajustarse, aunque todavía esté en silencio. Y tal vez ahora ya no puedas dejar de verlo. Si tiene sentido seguir con este tipo de contenido, quédate cerca. Hay otros contenidos aquí que no aparecen por coincidencia. Llegan cuando estás listo para ver un nivel más. Y si este video te encontró en el momento correcto, deja una señal, no como una obligación, sino como un registro de tu presencia, porque hay etapas en las que no necesitamos respuestas nuevas. Solo necesitamos dejar de ignorar lo que ya sabemos.